a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo Gloria a Dios. pensaste en mí por amor. Santo eres Jesús. Por amor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Vive Jesús. Gloria a Dios. Pensando en mí por amor. Vive Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús. Gloria a Dios. Por amor vive Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Qué lindo es adorarte, Señor. Qué lindo es bendecir tu nombre, vive Jesús. Qué lindo es poder llevar alabanzas, vive Jesús, al trono de la gloria, vive Jesús. Así mismo puestos en pie, vive Jesús, gloria a Dios. Vamos a considerar un versículo de la palabra del Señor, vive Jesús. Y busquemos en el 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15, vive Jesús, gloria a Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Vive Jesús, gloria a Dios. Santo eres Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15, vive Jesús, gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Connected. Vive Jesús. Leamos una vez más. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, delante de tu santa y divina presencia estamos, Señor, dando gracias por lo que por gracia hemos recibido. Gracias, Padre Santo, por un día más de vida, un día más de salud, un día más de fuerza, Padre Santo, un día más de propósito, un día más, Padre, que te complace que estemos en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y divino nombre. Gracias, Padre, porque has dejado sentir tu presencia, Señor, a través de los cánticos. Gracias, Padre, porque has recibido, Señor, esta adoración como olor grato delante de tu trono, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, Señor, por el beneficio de conocerte, por el beneficio de adorarte y el privilegio de alabar tu nombre, vive Jesús, gloria a Dios. Padre, en este momento te presentamos la palabra que ha de ser expuesta, Señor.
Pedimos, Señor, que seas tú, Padre, el que toque los corazones. Llega, Padre Santo, a la necesidad misma, al corazón mismo de nuestra necesidad. Oh Padre Santo, Señor, que no oigamos voz de hombre, sino voz tuya, Señor. Háblanos, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Padre, que nuestro entendimiento, alma, cuerpo, espíritu, todo nuestro ser esté dispuesto a recibir tu palabra. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Toca nuestros corazones, Señor, en este día. Gracias, Señor. Amén y amén. Vive Jesús, gloria a Dios. Pueden sentarse, vive Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios. Como nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Para Dios somos grato olor de Cristo. Ahora bien, cuando hablamos de un grato olor, estamos hablando de una buena fragancia. Estamos hablando de un buen perfume. Estamos hablando de un buen jabón, un buen desodorante, algo que es agradable. Algo que se ha hecho para que nuestro ser, nuestro olfato, vive Jesús, gloria a Dios, sea estimulado. Porque sabemos, mi hermano, que cuando hay olor grato, nuestros sentidos, especialmente el del olfato, se estimula por ese olor grato. Vive Jesús. Cuando entramos en una casa de visita, a los que les gusta el café, huelen el olor de café y se ponen contentos. ¿Por qué? Porque es un olor grato para el que le gusta el café. Vive Jesús. Cuando estamos cerca de una persona que tiene un olor grato, nos encanta estar cerca de esa persona. Y sabemos, mi hermano, que un buen perfume tiene un buen costo también. No todos los perfumes son buenos. Hay perfumes que son baratos. Y la consistencia de muchos perfumes es alcohol, que te lo pone encima y a los 10 minutos ya el alcohol se fue. Ya el olor se fue. Pero hay otros perfumes, mi hermano, que son basados en aceite. Y ese olor de aceite, vive Jesús, se queda contigo todo el día, toda la noche, y aún el otro día todavía sigue hueliendo a ese aceite, esa fragancia, vive Jesús, que te echaste. Ahora mismo, mi hermano, la palabra del Señor dice que nosotros, estamos hablando a los cristianos, estamos hablando a la iglesia del Señor, estamos hablando a aquellos que un día conocieron a Cristo como su Salvador, aquellos que representamos a Cristo acá abajo en la tierra. El apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice que somos para Dios olor grato. Vive Jesús, gloria a Dios. Pero no es un olor grato cualquiera, es un olor grato de Cristo. Vive Jesús, gloria a Dios. Tenemos, mis hermanos, que lo que salga de nosotros sea verdaderamente olor a Cristo. Olor a Cristo, mi hermano. No es un olor a cualquier fragancia. Estamos hablando de aquel que dejó el trono de gloria,
Estamos hablando aquel que nació en un pesebre. Estamos hablando aquel que murió en la cruz del Calvario. Estamos hablando aquel que resucitó de los muertos. Y estamos hablando aquel que abrió el camino, vive Jesús, gloria a Dios, para la salvación del hombre. Aquel que una vez le dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros hoy en día: yo soy la luz del mundo, pero ahora nosotros somos la luz del mundo, vive Jesús, gloria a Dios, por Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos para Dios olor grato de Cristo. Pero mira lo que dice mi hermano: para los que se salvan, pero también para los que se pierden. Hay una gran distinción entre los que se salvan y en los que se pierden, mi Jesús, gloria a Dios. Perdone, mi hermano. Sabemos, mis hermanos, que no todo el mundo puede resistir un buen perfume, porque hay personas que son alérgicas a la composición de ese perfume, sea por cual razón. Pero el olor grato de Cristo, vive Jesús, solamente es percibido por aquellos que son salvos, vive Jesús, gloria a Dios. Pero como lo dice la palabra del Señor, para los que se salvan, pero también para los que se pierden. ¿Por qué dice para los que se salvan y los que se pierden? Lo vamos a ver en un momento, vive Jesús, gloria a Dios. En lo natural, mi hermano, hablando de lo natural, un buen perfume cambia el ambiente, cambia el mood de la persona. Cuando estamos al lado de una persona que huele grato, de un buen perfume, vive Jesús, gloria a Dios, queremos estar cerca. Pero cuando una persona no huele bien, todo el mundo le saca la espalda. Es más, de tal manera que el gesto universal, aunque no importa en qué lenguaje tú hables, y aun si no hablas, el gesto universal para cuando algo no es agradable al olfato es este. Te tapa la nariz y da la media vuelta. Cuando hace eso, ¿qué significa? Que no huele bien. ¿Ok? No huele bien. Ahora bien, mi hermano, si eso es lo natural, ¿cómo será en lo espiritual? ¿Cómo será aquellos que una vez conocieron a Cristo como su Salvador? Aquellos que tenemos que llevar ese olor grato de Cristo. ¿Cómo será? Vive Jesús. En lo espiritual vamos a hablar un momentito. Habla de nuestros hechos, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de expresarse, cómo otros perciben lo que nosotros hemos hablado, cómo otros perciben lo que nosotros estamos haciendo, vive Jesús, gloria a Dios. Se puede convertir en un olor grato o un olor desagradable. Ahora bien, busquemos en Filipenses 4:18 y vamos a dar un ejemplo de un olor grato de Cristo, vive Jesús, para los que se salvan. Filipenses 4:18 nos dice: por todo esto, por todo lo he recibido y tengo abundancia. Habla Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante de Dios. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que aún nuestras ofrendas, aún nuestros gestos generosos, que lo hacemos, vive Jesús, primeramente en el nombre del Señor, para bendecir a otro. Cuando tomamos la decisión de servir a otras personas y serle de bendición, vive Jesús, gloria a Dios,
Somos olor grato delante de Dios. Vive Jesús, gloria a Dios. Y aquí Pablo habla acerca de una ofrenda que le fue enviada. Y él dice, la recibí. ¿Ok? La recibí y no tengo necesidad ahora. En otras palabras, tenía necesidad. Y por eso le mandaron las ofrendas. Por eso le enviaron, vive Jesús, con este hermano llamado Epafrodito. Y él la recibió con agrado, mi hermano. Porque qué lindo, mi hermano, cuando estamos en necesidad y alguien nos da la mano. Cuando nadie sabe exactamente lo que estamos pasando en nuestras vidas, de momento aparece un ángel de Dios, por así decirlo, y nos trae una ofrenda. Ha sido tocado por Dios y te dice, hermano, aquí tiene, vive Jesús, gloria a Dios, esta ofrenda que siento de darte de parte de Dios. Y tú lo recibes con ese agrado porque tú sabes que tú estás en necesidad. Ahora, de la misma manera, mi hermano, tenemos que hacer nosotros. Si vemos la necesidad de nuestro hermano, tenemos que ayudar. Si vemos la necesidad en nuestro hermano, no podemos quedarnos quietos, vive Jesús, gloria a Dios. Porque tenemos que demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas, vive Jesús, gloria a Dios. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a una persona? Es demostrándolo con nuestros hechos. No solamente con nuestras palabras decirle te amo, sino con nuestros hechos. Estoy aquí contigo. De lo poco que tengo, también te doy, vive Jesús, gloria a Dios. Y aun si no tengo para dar, yo busco, hermano, busco lugares, busco personas que puedan suplir la necesidad, porque hay una necesidad que suplir. Sea material, sea financiera, sea de un consejo espiritual, pero hay una necesidad que cubrir. Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay una necesidad. Tenemos que demostrar ese olor grato delante de Dios, ese olor de Cristo que recibimos. Y Pablo lo presenta como un olor fragante, esa ofrenda, como un sacrificio acepto delante de Dios. Qué lindo, mi hermano, que un día vamos a estar delante del Señor. Y el Señor nos va, dice la palabra del Señor, que a nosotros los cristianos, vive Jesús, vamos a compadecer frente al tribunal de Cristo. Y vamos a recibir nuestras recompensas, vive Jesús, por lo que hemos hecho para el Señor. Y qué lindo, mi hermano, que aparezca mi nombre, vive Jesús, gloria a Dios. Y diga, tú aportaste para mi obra. Tú aportaste no solamente para la obra del Señor, sino también para mis hermanos, para mis hijos, para lo más pequeño, vive Jesús, gloria a Dios. Porque hay cosas, mi hermano, que muchas veces hacemos que nadie lo sabe. Nadie se entera. Solamente aquel que está allá arriba en el cielo, vive Jesús, gloria a Dios. Y ese es el que te va a recompensar. Si tú sientes que no te has recompensado por cosas que tú has hecho acá abajo en la tierra, no te preocupes, que la mayor recompensa la recibirás allá arriba en el cielo, vive Jesús, gloria a Dios. Porque a Dios nada se le escapa. Y aún lo más mínimo que tú hagas, dice la palabra del Señor, que aún un vaso de agua que tú le des a una persona necesitada, lo estás haciendo en el nombre del Señor. Y el Señor dice, a mí me lo estás haciendo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vive Jesús, un olor fragante delante de Dios, olor de Cristo. Gloria a Dios. Ahora vamos. Vive Jesús. Gloria a Dios. Vamos a un ejemplo más.
Vamos a Lidia. Vive Jesús. Lidia fue una persona, una hermana, por así decirlo, ¿okay? Que su nombre fue grabado en el libro sagrado. Que donde quiera que se habla de Pablo, también se habla de Lidia. Y qué lindo, mi hermano, que miles de años han pasado y todavía sabemos quién fue Lidia. Vive Jesús. Busquemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13 al 15. Y nos dice, Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15 nos dice: un día de reposo, hablando Pablo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde se salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, en otra palabra, una mujer rica, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Y mira lo que dice Pablo: y nos obligó a quedarnos. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Pablo estaba en esta ciudad cuando salieron afuera donde estaba el río, donde se reunían para orar. Había un grupo de mujeres y él comenzó a hablarle, porque él no perdía tiempo, mi hermano. Así debemos ser nosotros. Él comenzó a hablarle de las cosas del Señor, y ellos estaban atentas, pero entre ellas había una mujer llamada Lidia. Y dice la palabra que ella adoraba al Señor. ¿Sabes algo, mi hermano? Tú puedes estar en un grupo de reunión, tú puedes adorar al Señor, tú puedes alabar al Señor, pero también puede que no conozcas al Señor que estás adorando. También puede que no conozcas a ese Dios que estás adorando, porque lo que estás llevando es una religiosidad, no una relación. Y esta mujer estaba adorando a Dios, pero dice la palabra del Señor que el Señor Dios le abrió el corazón para que escuchase lo que decía Pablo. Había un mensaje que era necesario ella escuchar. Aunque ella adoraba a Dios, aunque ella estaba con los que se reunían a orar, era necesario un mensaje de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios le abrió el corazón a ella para que escuchase y estuviese atenta a lo que dice Pablo. Y mira lo que dice más adelante, mi hermano. Y bautizándose, y cuando se bautizó y su familia, en otras palabras, Pablo le habló. Ella escuchó el mensaje, recibió el mensaje, y allí mismo, como había agua, fue bautizada. Estamos hablando de una persona que adoraba a Dios, pero no conocía completamente a Dios. Y en ese momento Dios le abrió el corazón para escuchar el mensaje. Tú no sabes, mi hermano, el momento en el cual Dios te va a utilizar a ti para hablar. Y una persona que ha oído muchas veces, ha venido a la iglesia muchas veces, ha adorado al Señor muchas veces, todavía hay una necesidad en su vida, y ese día el Señor te está utilizando a ti para que toque esa necesidad. Ese día el Señor te está utilizando a ti para que toque esa necesidad. Y ese día el Señor te está utilizando a ti para que toque esa necesidad. Y ese día el Señor te está utilizando a ti para que toque esa necesidad.
como le pasó a esta hermana Lidia. Y como vemos, mis hermanos, el cambio que hubo en esta mujer. Aunque adoraba a Dios, aunque oraba junto con lo que hacía en la oración, pero vemos un cambio, que ella, después de bautizada, le dice a Pablo: si juzgas que soy fiel al Señor, vengan y quédense en casa. Quiero que entiendan algo, mi hermano. Esto no es una de las bienaventuranzas que dice la palabra del Señor. Pero bienaventurados aquellos que abren sus casas para hospedar ángeles del Señor en su hogar. Vive Jesús, gloria a Dios. Porque la Biblia nos manda a nosotros que seamos hospedadores. Vive Jesús, gloria a Dios. Aquellos que tienen lugar, porque no todos los tienen, pero aquellos que tienen un lugar para hospedar un ángel del Señor, mi hermano, eso el Señor lo tiene anotado en su libro. Vive Jesús, gloria a Dios. Y vas a recibir tu recompensa allá arriba en el cielo. Vive Jesús, gloria a Dios. Eso es un olor fragante de Cristo. Vive Jesús, gloria a Dios. Delante de Dios, vive Jesús. Y esta mujer, esta hermana, vive Jesús, Lidia, hospedó a Pablo. Y mira lo que dice: y nos obligó a quedarse. En otras palabras, posiblemente Pablo quería seguir caminando, y ella le dijo: no, vente, quédate con nosotros, por favor. Ella le rogaba a Pablo, vive Jesús, gloria a Dios. Y se quedó Pablo con ella, vive Jesús, gloria a Dios. También hay otro ejemplo, vive Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 16. En el mismo capítulo 16 de los libros de los Hechos. Después que pasa este evento en la vida de Lidia y continúa el evento en la vida de Pablo, vemos que en el capítulo 16, versículo 27 al 31, Pablo ahora en este momento se encontraba preso. Pablo en este momento se encontraba preso por predicar el evangelio, él y Silas. Y dice la palabra del Señor que ellos adoraban a Dios a la medianoche. En su momento de angustia, en su momento de dolor, en su momento de posiblemente para nosotros desesperación, ellos todavía tenían un cántico para el Dios de la gloria. Vive Jesús, gloria a Dios. Es una pregunta: cuando tenemos dolor, cuando tenemos angustia, cuando estamos desesperados, cuando parece que nada nos sale bien, parece que todo está oscuro, tienes tú, tengo yo una alabanza para el Dios de la gloria. Vive Jesús, gloria a Dios. ¿Cómo tú sabes que tú tienes ese olor fragante en tu vida? Es porque en medio de la angustia, en medio del dolor, cuando la situación es difícil, tú todavía tienes una alabanza para el Señor. Vive Jesús, gloria a Dios. Y le sirve de testimonio a aquellos que están pasando también posiblemente por la misma necesidad y la misma angustia. Nos dice la palabra del Señor, vive Jesús, que Pablo y Silas estaban presos. Pero de momento, vive Jesús, dice la palabra del Señor, que ellos adoraban al Señor y los presos lo escuchaban. Y de momento dice la palabra del Señor que hubo un terremoto, que las puertas se abrieron. Vive Jesús. Y cuando el carcelero volvió en sí, él miró y vio que todas las puertas estaban abiertas. Y él, pensando de que los presos se habían escapado, decidió tratar de quitarse la vida en ese momento. Estaba en tan desesperación que él prefería la muerte, vive Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía de que si un preso se le escapaba, la vida de él respondía por ese preso. Y antes de que se la quitasen, él estaba dispuesto a quitársela él mismo. Y nos dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 27 al 31, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Un hombre que estaba tan desesperado que se iba a suicidar. Un hombre que ya pensaba quitar la vida, quitarse de todo, vive Jesús. Oyó la voz del siervo de Dios que le clamaba diciendo: no te quites la vida, estamos aquí, vive Jesús, gloria a Dios. Que haya entre nosotros, mis hermanos, olor fragante a Cristo. Que cuando haya una persona que se encuentre en esta situación, a borde de quitarse la vida, a borde de dejarlo todo, vive Jesús, gloria a Dios, podamos nosotros clamar y ese mensaje llegar, vive Jesús, gloria a Dios, y esa alma sea salva, vive Jesús. Pero eso solamente pasa cuando hay olor fragante de Cristo en nuestras vidas, vive Jesús, gloria a Dios. No te hagas ningún mal, le dice Pablo, pues todos estamos aquí. Y dice que entonces pidió luz porque estaba oscuro. El carcelero entonces pidió luz y se precipitó adentro, vive Jesús. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo él le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mas ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, vive Jesús, gloria a Dios. Cuando tú tienes el aroma de Cristo, vive Jesús, lleva el mensaje de salvación. Cuando tú tienes el aroma de Cristo, vive Jesús, gloria a Dios, lleva el mensaje de esperanza en un momento, en una situación, vive Jesús, difícil, vive Jesús, gloria a Dios. Y este hombre pudo alcanzar la misericordia de Dios porque había un siervo de Dios llamado Pablo y Silas, vive Jesús, gloria a Dios, que aunque en su situación estaban presos, pero su alma todavía glorificaban al nombre del Señor. Qué lindo es, mi hermano. Así como Lidia, que conocía del Señor en el sentido de que adoraba al Señor, se reunía en las oraciones, pero todavía no conocía bien quién era el Señor, y Pablo les puso el evangelio y ella se bautizó. Así como el carcelero de Filipo, que estaba tan desesperado por quitarse la vida. Así hay muchas personas hoy en día, mi hermano, aún en la congregación de los santos, vive Jesús, quiero que entiendan. Aún en la congregación de la iglesia hay personas en necesidad. Hay personas como Lidia al principio, que era religiosa, que no conocen a Cristo y es necesario que lo conozcan. Hay personas como el carcelero de Filipo que han perdido toda esperanza, han perdido todo deseo de vivir, han perdido todo y han querido renunciar a todo, vive Jesús, y aún han querido suicidarse. Y es necesario, mi hermano, que nosotros tengamos ese olor, esa fragancia de Cristo y llevar palabra a estas personas, vive Jesús, necesitadas. Ahora bien, esos fueron ejemplos de vida, porque el versículo dice: olor grato de Dios, olor grato a Dios de Cristo somos nosotros para los que se salvan, pero también dice para los que se pierden. Vamos a ver unos ejemplos también, vive Jesús, de los que se pierden, vive Jesús, el efecto a los que se pierden. En el libro de los Éxodos, en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 12, es una historia que nosotros la conocemos desde niño. Cuando Moisés se le presenta a Faraón y lleva un mensaje de parte de Dios. En Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 2 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Moisés tenía esa fragancia de Dios.
Pero Faraón se resistió. Quiero que entiendan, mi hermano, van a haber personas que se van a resistir al evangelio. Van a haber personas que se van a resistir a ese olor grato de Cristo que tienes en tu vida. Vive Jesús, gloria a Dios. Y Faraón fue uno de ellos. Y sabemos la historia, mi hermano, cómo Faraón se enarteció de tal manera que él decía: yo no conozco a Jehová. En otras palabras, yo no sé quién es Jehová, yo no lo voy a escuchar, yo no lo voy a obedecer, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Y sabemos la historia, mi hermano, como el pueblo de Egipto fue sacudido, vive Jesús, por las 10 plagas. Y aún encima de eso, todavía cuando dejaron ir al pueblo, se le fueron atrás para agarrarlo nuevamente, para volverlo a tomar de esclavo. Y cuando estaban cruzando el Mar Rojo, todavía era la ira que sentía este faraón, que envió a su ejército y él mismo a correr detrás del pueblo de Israel, en medio de un mar que se había abierto, no mirando el peligro que corría él también. Porque así es lo que pasa cuando la persona está ciega, cuando la persona está rebelde de las cosas de Dios, está ciega, vive Jesús, y no mira el peligro que trae para sí y peligro que trae para su propia familia, y aún así para su propia congregación. Y vemos qué pasó con Faraón. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, pero el pueblo de Faraón fue destruido en el Mar Rojo. ¿Por qué? Por ser rebelde a Dios. Otro ejemplo, mi hermano, lo buscamos en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 27. Hay varios versículos en la Biblia que yo digo que son uno de los versículos más tristes que hay. Uno de los versículos que es triste se encuentra en el libro Apocalipsis, cuando nos dice: y todo aquel que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero aparte de ese, mira también otro versículo que también yo lo considero triste. Vive Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 27. Dice: ¿crees a los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Por poco me persuades de ser cristiano. ¿Qué ocurrió aquí, mi hermano? Pablo así había sido, vive Jesús, llevado preso. A él lo querían matar en Jerusalén. Lo querían matar, vive Jesús, gloria a Dios. Y el centurión romano tuvo que salvarle la vida. Y como Pablo era ciudadano romano, él sabía que los judíos le iban a hacer un juicio, y en ese juicio no era un juicio justo, y lo iban a querer matar. Y él apeló al César. Pero era necesario que él apelara al César, porque acuérdense que cuando Dios llamó a Pablo, o a Saulo mejor dicho, y eso lo estábamos estudiando hoy en la lección, ¿ok? Cuando Dios llamó a Saulo y cuando Jesús se le presentó y quedó ciego, envió a un profeta llamado Ananías. Y cuando él decía: pero Señor, si este hombre es el que perseguía a la iglesia, ¿cómo pues me vas a mandar allí ahora? Y el Señor le dice: ve, porque instrumento me es este, vive Jesús, gloria a Dios. Yo le voy a demostrar a él lo que es necesario sufrir por mi nombre, y él va a llevar este evangelio a los reyes, vive Jesús, gloria a Dios, y a los gentiles, vive Jesús, gloria a Dios. Pablo pide que fuera llevado al César. Él apeló al César, y como apeló al César y era ciudadano romano, se lo llevaron para Roma, ¿ok? Pero en camino a Roma, ¿ok?,
Se lo llevaron a Felipe primeramente. Felipe escuchó lo que Pablo tenía que decir, escuchó lo que acusaban a Pablo. Pero Felipe tenía un conocimiento acerca de las cosas judías. Pero por agradar a los judíos, decidió mantener a Pablo preso. Llegó el momento que Felipe fue cambiado y trajeron a Festo. Y Felipe no soltó a Pablo sabiendo que era inocente. Y entonces Festo tenía a Pablo y le llegaron visitas. Le llegaron el rey Agripa, vive Jesús, y Cornelia. ¿Y qué acontece? Festo acomodó al rey Agripa, lo recibió como todo un magnatario, como aquí reciben en los Estados Unidos, reciben un presidente o un representante de otra nación y lo traen, vive Jesús, y le enseñan todo, le dan la mejor hospitalidad, los mejores cuartos, las mejores comidas, todo bien contento. Y entonces vive Jesús, gloria a Dios. Entonces Festo se recuerda de Pablo y le dice: mira, Agripa, tengo un hombre aquí que trajeron los judíos por causa de unas cosas que lo estaban acusando, pero yo no le veo mal a este hombre. Entonces el rey Agripa dijo: bueno, yo quisiera escucharlo. Y trajeron a Pablo. Y Pablo comenzó su defensa, hablando no de las cosas que él hizo o que no hizo, no. Él comenzó a hablar acerca del cumplimiento de las profecías que Dios había dado acerca del Mesías, cómo se cumplieron en la vida de Cristo Jesús. Vive Jesús, gloria a Dios. Y el corazón de Agripa iba latiendo, vive Jesús. Porque cuando tú escuchas la verdad, tu corazón te late, vive Jesús, gloria a Dios. Cuando tú escuchas que te están diciendo algo, vive Jesús, que tú necesitas escuchar, te pones nervioso, tu corazón te late, vive Jesús. Y Agripa estaba atento a la voz de Pablo. Y de momento, cuando Pablo estaba hablando, vive Jesús, acerca de las cosas que Dios había hecho, que Jesús había hecho y que Dios había cumplido en Cristo Jesús, de momento se levanta Festo y grita: Pablo, tú estás loco. Tú estás loco, Pablo. Todos tus conocimientos te han enloquecido. Y eso, mi hermano, fue lo único que necesitaba Agripa para usarlo de excusa y no escuchar más a Pablo. Entonces Pablo, oyendo lo que dijo Festo, mira al rey Agripa y dice: rey Agripa, yo sé que tú crees. Yo sé que tú crees lo que decían los profetas. Yo sé que tú crees, porque tú conoces. Y entonces el rey Agripa le dice: Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Qué triste, mi hermano, que tan cerca de la salvación estaba el rey Agripa, escuchando el mensaje de Pablo, pero se tuvo que levantar un Festo para obstruir el mensaje. Y Agripa, por agradar a Festo, dejó de escuchar a Pablo. Qué triste, mi hermano, tan cerca de la salvación. Y hoy en día me imagino a rey Agripa allá abajo en el infierno, vive Jesús, gloria a Dios, con esas palabras carcomiéndole la mente, diciéndole: por poco me persuades de ser cristiano. Por poco me persuades de ser cristiano. Triste es lo que se rechazan al evangelio, vive Jesús, gloria a Dios. Ahora bien, en la Biblia habla acerca de un perfume, acerca de una fragancia, vive Jesús, gloria a Dios, el cual Dios se ha reservado para sí mismo.
Usted sabe las personas que son perfumistas, que tienen el arte de hacer perfume. Ellos cogen especias, cogen aceites y lo mezclan de tal manera que sale un olor grato, un olor fragante. Y mientras más grato y más olor fragante es el perfume, más cuesta. Quiero que entiendan algo, mi hermano. Dios también se reservó para sí un perfume, un olor grato, una fragancia. ¿Y dónde lo vamos a ver? Busquemos en el libro de los Éxodos, capítulo 30, versículo 34 a 38. Éxodo 30, versículo 34 a 38. Dijo Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galván aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. En otras palabras, tenía que ser a medida. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás de él parte en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio. En otras palabras, delante del arca. Vive Jesús. Delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Y no haréis otro según su composición, que será cosa sagrada Jehová. Cualquiera, mira la advertencia, cualquiera que hiciese otro como para olerlo, será cortado de su pueblo. Dios le da a Moisés una referencia de cómo hacer un perfume grato, un incienso grato, algo que iba a ser presentado delante del arca de Dios, del testimonio, y era algo que iba a ser santo. Nadie más podía tener ese grato perfume, nadie más podía tener ese grato olor. Vive Jesús, gloria a Dios. El que se hubiese atrevido a hacer un perfume de esa manera iba a ser cortado del pueblo del Señor. Vive Jesús, gloria a Dios. Si buscamos en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículos 12 al 13, nos dice, Levítico 16, 12 al 13 nos dice: después tomarás un incensario, lleno de brasas del fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático, del que habíamos hablado anteriormente, molido, y lo llevarás tras el velo, y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, y esta será sobre el testimonio del arca. ¿Para qué? Para que no muera. Sabemos que en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y el arca del testimonio iba a estar en el lugar santísimo. El sacerdote, para entrar allá, tenía que estar purificado una vez al año. Vive Jesús, gloria a Dios. Pero tenía que llevar también estas especias aromáticas, vive Jesús, este olor fragante, y tenía que decirlo sobre el altar de Dios, vive Jesús, sobre el arca. E iba a ser el olor fragante. Si no lo hacía, iba a morir. Quiero que entiendan algo, mi hermano. Dios ha puesto un olor fragante en cada uno de nosotros. No permita que ese olor fragante sea quitado de ti. Así como tú eres sacerdote delante de Dios, cada uno de nosotros lo somos, y nos presentamos delante de Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos que ir con este olor grato delante de Dios. El sacerdote que no lo hiciera iba a morir. Dios es estricto, Dios es santo. Dios escogió un perfume, y ese perfume era solamente para Él. Nadie más lo podía tener. Vive Jesús. De la misma manera somos nosotros.
Somos olor grato delante de Dios. Olor grato de Cristo, vive Jesús, gloria a Dios. No podemos hueler a nada más que a Cristo, vive Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, vamos a morir. Espiritualmente vamos a morir. Y qué triste, mi hermano, que después de haber conocido al Señor, después de haber alabado al Señor, después de haber hecho proezas en las manos del Señor, nos presentemos un día delante del Señor y el Señor te diga: apartaos de mí, no os conozco. Y entonces nosotros le diremos: Señor, pero en tu nombre hacíamos esto, en tu nombre hacíamos los otros, en tu nombre, Señor, hacíamos tal y cual cosa. Y el Señor te diga: apartaos de mí, no os conozco, malditos al fuego eterno, porque has dejado perder esa fragancia. Vive Jesús, gloria a Dios. Ahora bien, el mundo, la carnalidad y el diablo, ya pronto vamos a terminar. El mundo, la carnalidad y el diablo, vive Jesús, nos quieren hacer perder ese olor grato que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Ese olor, ese perfume santo que Dios ha puesto delante ha puesto en nosotros, vive Jesús, gloria a Dios. No permitas, vive Jesús, gloria a Dios, mantén tu esencia, tu perfume santo, vive Jesús. Ahora bien, en el libro de Eclesiastés capítulo 10, y vamos a terminar pronto, versículo 1 nos dice, Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 nos dice: las moscas muertas hacen heder y da mal olor al el perfume del perfumista. Así, una locura al que es estimado sabio y honorable. Una mosca muerta, dice vive Jesús, gloria a Dios. En el libro de Vive Jesús, gloria a Dios, de Eclesiastés. Una mosca muerta. Oye, que las moscas molestan. Oye, que las moscas molestan. Pero las moscas mayormente se encuentran en donde, en lugares donde no hay buen olor. Donde hay mucha basura vas a encontrar muchas moscas. En lugar donde no está limpio vas a encontrar muchas moscas. Y lo mucho que molestan, vive Jesús, gloria a Dios. Pero si esas son las moscas vivas, ¿por qué habla de una mosca muerta? Algo insignificante, algo que nosotros pensamos que no es nada. Algo pensamos que eso todo el mundo lo hace. Ellos lo hacen, yo también lo hago. Eso no es nada. Dios mira mi corazón. Yo no tengo que vestir así, yo no tengo que vestir así, porque Dios mira mi corazón. Y nos olvidamos que Dios mira las intenciones del corazón. Vive Jesús, gloria a Dios. Yo soy así, nadie me cambia, dicen las moscas muertas. No, yo soy una persona, no soy una persona mala. Yo hago bien a todos. No necesito de Dios para ser un hombre bueno. No es necesario ir a la iglesia. Yo le busco en casa. Todo eso, mi hermano, se convierten en moscas muertas. Hay personas que por salud física no pueden venir al templo, es muy cierto. Y por eso es necesario llevar el mensaje del Señor por las redes sociales. Pero cuando tú eres sano, cuando tú tienes dos buenos pies para ir a la iglesia, cuando tienes una guagua que te debe ir a buscar, cuando tú tienes un buen carro para ir a la iglesia, vive Jesús, gloria a Dios, y busca cualquier excusa para no ir a la iglesia, mi hermano, eso es una mosca muerta. Y nos dice en Eclesiastés que una locura, algo que a veces uno hace de rabieta, como uno dice, puede hacer perder ese perfume grato que Dios ha depositado en tu vida. No permita que el diablo, no permita que la mundanalidad, no permita que el mundo, no permita que nadie te quite
ese grato perfume que Dios ha depositado en tu vida. Vive Jesús, gloria a Dios. Ese grato perfume, vive Jesús, gloria a Dios, que atrae las almas hacia Cristo por medio de ti, vive Jesús. No permitas perderla, vive Jesús, gloria a Dios. También vemos, mi hermano, pérdida de tiempo. Muchas veces perdemos el tiempo aún en la casa del Señor. Y la palabra del Señor nos dice, vive Jesús, gloria a Dios, que en nuestro diario vivir estemos siempre, que no perdamos el tiempo en las cosas. En Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo avanza, mi hermano. Cristo viene pronto. No pierda, vive Jesús, esta oportunidad. No pierda, vive Jesús, gloria a Dios, el irte en el arrebatamiento de la iglesia por una mosca muerta. No permita, vive Jesús, gloria a Dios, que una mosca muerta dañe ese perfume que Dios ha puesto en tu corazón, que Dios ha puesto en tu vida. No permita, vive Jesús, gloria a Dios, que la mundanalidad entre a tu corazón. No permita, vive Jesús, gloria a Dios, que todas las cosas malas, vive Jesús, gloria a Dios, entren a tu vida, vive Jesús, y dañen ese perfume que Dios ha puesto en ti, vive Jesús, gloria a Dios. Él viene a buscar una iglesia santa, pura y verdadera, vive Jesús, gloria a Dios. Una iglesia lavada en la sangre del Cordero. Él viene a buscar una iglesia limpia, vive Jesús, gloria a Dios. Una iglesia viva, vive Jesús, gloria a Dios. Una iglesia con olor grato y fragante delante de Él, vive Jesús. No lo permitas. Vive Jesús. En el libro de Efesios nos dice: mira con diligencia, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Mira con diligencia que como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, los días son malos. Y si eso fue hace 2000 años cuando esto fue escrito, ¿qué será hoy en día, mi hermano? Andemos como sabios, no como necio. A veces tenemos una mosquita muerta de rebeldía en nuestros corazones. No nos sometemos a la autoridad de Dios. Jeremías nos dice en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 19 nos dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabed pues y ved cuán malo y amargo es haber dejado a tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando hay rebeldía en nuestros corazones, mis hermanos, cuando hay esa mosca de rebeldía en nuestros corazones, no queremos someternos a nada ni a nadie. No creemos que estamos bien, es cuando más mal estamos. No queremos reconocer que estamos mal. Por más que nos aconsejen, por más que nos hablen, vive Jesús, no queremos reconocerlos. Y Jeremías nos dice que tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Si tú crees o si tú piensas que lo que pasaste por tu rebeldía, que fue la mano de Dios sobre tu vida, y clamaste al Señor, y el Señor en su misericordia te perdona y te restaura, y ahora vuelve otra vez a rebelarte de la autoridad del Señor. Si tú crees que aquel castigo fue poco, prepárate, porque el que viene va a ser más severo. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, iglesia. Somos cristianos delante de Dios. Somos olor grato de Cristo delante de Dios, o no lo somos. Estás aferrado a un vicio, a una adicción, porque fácilmente señalamos la droga, fácilmente señalamos la pornografía, fácilmente señalamos otras cosas. Pero ¿de qué hablamos de la mentira?
¿Qué decimos de las mentiras blancas? O de las mentiras chiquititas, como lo podemos decir nosotros. Mentira es mentira delante del Señor. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice: estad pues firme en la libertad en que Cristo os hizo libre, y no os hagáis sujeto al yugo de esclavitud. Si Cristo te libertó, si Cristo rompió tus cadenas, ¿para qué volver otra vez nuevamente al yugo de esclavitud? ¿Para qué volver a someternos nuevamente al mundo y a las cosas que hay en el mundo? Y Jesús, gloria a Dios. Si ya Cristo te hizo libre, ¿por qué quieres mirar hacia atrás? Si ya Cristo te hizo libre, ¿por qué quieres ser esclavo del mundo nuevamente? Hay una que no le gusta mucho, pero hay que decirlo. Otra mosca muerta es la depresión. Y todos padecemos depresiones. No quiero que me malinterpreten. Hay momentos que nosotros vamos a padecer depresión. El mismo Elías, siendo un gran hombre de Dios, gran profeta, le dio depresión y quería morirse. El mismo profeta Jonás quería morirse. ¿Cuántos hombres de Dios en la palabra del Señor desearon la muerte también? Pero la depresión puede ser una mosca muerta, mi hermano. Una falta de disciplina personal. Un soldado que está en el ejército tiene que estar disciplinado. Tiene que saber cuándo hablar y cuándo actuar. Tiene que saber cuándo seguir direcciones. Y cuando te dan las direcciones, tú tienes que seguirla al pie de la letra. No la puedes cambiar porque a ti no te gusta esto. No lo puedes cambiar porque no te gusta lo otro. No, a ti te dieron una misión y tú la tienes que cumplir. ¿Qué más nosotros como cristianos, vive Jesús, gloria a Dios? Tenemos que cumplir lo que Cristo ha puesto en la palabra del Señor. Hay personas que le quitan y le añaden a lo que Dios ha puesto. Pero esas personas van a darle cuenta un día al Señor. No seamos así nosotros, vive Jesús. Gasta toda tu energía, todas tus fuerzas, en tus tristezas. Esa es la depresión. En vez de buscar solución, lo que te hundes en un mundo de tinieblas, te encierra en una cajita, vive Jesús, gloria a Dios, de tu problema, de tu situación, y no encuentras salida. Esa es la depresión. En el Salmo 34, 15, 17, 18 y 19 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Eres justo? Si tú te consideras justo, recuerda, los ojos de Dios te están mirando. Y atento sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento a tu oración. Aunque tú sientas que Dios no te escucha, Dios te está escuchando. Aunque tú sientas que todo se te está cayendo abajo, Dios te está mirando. Aunque te sientas como Pablo y Silas en una prisión, levanta un coro de alabanza en medio de tu dolor, en medio de tu situación. Levanta alabanza a tu Dios. Vive Jesús, gloria a Dios. Cercano claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Escucha eso. Te sientes quebrantado de corazón. La palabra del Señor dice: cercano está Jehová de ti. Es cuando más cerca Dios está de ti. Vive Jesús, gloria a Dios. Y salva a los contristos de espíritu. Muchas veces estamos contristados de espíritu por cosas que nos suceden. Aún en la iglesia, aún en las cosas del Señor, estamos contristos de espíritu. Y se nos olvida que más cercano está Jehová de nosotros. Y en vez de clamar al Señor, lo que queremos es irnos. En vez de clamar al Señor y reconocer que estamos mal delante del Señor, queremos irnos. ¿Qué te ha hecho mi Señor? Decía Marino en uno de sus himnos. ¿Qué te ha hecho mi Señor para que tú lo dejaras?
Él no te ha ofendido a ti. Regresa, Cristo te llama. Vive Jesús. Muchas son las aflicciones del justo. Vamos a padecer las aflicciones. Más de todas ellas le librará Jehová. Grábate eso en tu mente, mi hermano, en tu corazón. Cuando tengas problemas, cuando no encuentres solución a tus problemas, recuerda a Cristo. Dios está atento a tus oraciones. Él está más cercano a ti, a tu contrito corazón. Vive Jesús, gloria a Dios. Y Él te librará de todas tus angustias. Son promesas de Dios, mi hermano, y es tiempo que agarremos esas promesas y la hagamos nuestra. Vive Jesús, gloria a Dios. Hay otra mosca muerta y ya vamos a terminar. Son las relaciones sociales y las relaciones familiares que nos alejan de Dios. Muchas veces estamos muy relacionados con personas que no conocen del Señor, o personas que no quieren conocer del Señor, o personas que conocieron del Señor y ahora están rebeldes delante del Señor. Quiero que entienda, mi hermano, una relación que te aparte del Señor, sea una relación amistosa o una relación familiar, una relación que te aparte de las cosas del Señor, es una mosca muerta en tu fragancia. En Juan 1, en primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16 nos dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Mi hermano, no dejes que nada ni nadie quite ese aroma de adoración que Dios ha puesto en tu corazón. Hay una lista grande, mi hermano, y voy rápidamente. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne. Esas son otras moscas muertas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Oye esto, mi hermano, pleitos. No podemos estar entre nosotros peleándonos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Cosas semejantes a esta, dice la palabra de Dios, de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vive Jesús, gloria a Dios. Ahora bien, si hemos faltado al Señor, porque no somos perfectos, y tampoco nos vamos a arraigar a esa excusa de que no somos perfectos, de que soy humano. No nos arraigamos a esa excusa, porque también esa es otra mosca muerta que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Primeramente tenemos que reconocer en dónde hemos fallado. Reconocer en dónde hemos dejado al Señor, como uno pudiera decir. Hay que humillarnos delante de Dios y de su altar. Que el Señor nos perdone si es que hemos dejado que ese olor grato, ese perfume de adoración se haya dañado en nuestras vidas. No hemos descuidado nuestra vida de santidad, y las moscas muertas han entrado y han dañado ese perfume. Si ese es el caso, mi hermano, solamente te podemos decir
Ora a Dios. Reconoce, humíllate delante de la presencia de Dios. Ora, ayuna, lee la Biblia, lee la palabra de Dios diariamente, mi hermano. No cuando te acuerdas, no una vez a la semana. Porque qué triste decirlo, hay personas, cristianos, que no leen la Biblia. Prefieren escuchar mensajes en YouTube, prefieren escuchar mensajes en cualquier otra cosa, pero no abren una palabra de Dios, no tienen la Biblia y no la leen. Es triste, mi hermano. Ruégale a Dios que te muestre cuáles áreas de nuestra vida espiritual hemos fallado. Reconocer cuáles son nuestras faltas. Arrepentirnos de las cosas que nos han alejado de Dios. Purifiquemos nuestras mentes, nuestro hablar, nuestro actuar, para así poder agradar a Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 a 23 nos dice: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda maldad, de toda clase de maldad, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea aguardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando al Cristo de la gloria. Estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Hermano, este es el momento de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Este es el momento. No esperemos a que suene la trompeta para después tener la sorpresa de que nos quedamos, vive Jesús. Porque hemos descuidado esa fragancia, hemos descuidado ese olor grato, hemos descuidado, vive Jesús, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hemos descuidado, vive Jesús, gloria a Dios. Hemos dejado penetrar las moscas muertas, como dice el libro de Eclesiastés. Y por último, Filipenses 4, versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ocúpate de pensar en las cosas de Dios. Ocúpate de tener tu pensamiento en la palabra de Dios. No dejes que el mundo robe esa esencia que Dios ha puesto en tu corazón. No dejes que el mundo, vive Jesús, gloria a Dios, te robe ese perfume que Dios ha puesto en tu corazón. Si te has mantenido santo, puro delante de Dios, dale gloria a Dios. Y no te enaltezca, vive Jesús, gloria a Dios. Sino vive humillado delante de Dios. Porque el apóstol Pablo bien claro lo dijo. No juzguemos a nuestro hermano, no va a ser que nosotros caigamos también en la misma condenación. Y aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Señor le bendiga y el Señor le guarde, mi hermano. Y mantén tu fragancia, mantén tu olor de adoración, tu olor a Cristo delante de Dios. Siempre, porque Cristo viene a buscar una iglesia limpia, pura y verdadera. ¿Eres tú esa iglesia? ¿Eres tú de los que se van? Asegúrate en este día de que así sea. Y si no lo es, el altar está abierto. Si hay algo en tu vida que has fallado, reconozcámoslo. Si hay algo en nuestro caminar que hemos fallado, reconozcamos nuestro error. Humillémonos delante del Señor mientras todavía hay tiempo. Buscarle en tanto está cercano, dice la palabra del Señor. No esperemos que sea demasiado tarde.
Vive Jesús, gloria a Dios. Nuestra pastora con nosotros, vive Jesús, gloria a Dios.